Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla sobre el impacto comercial del conflicto entre Rusia y Ucrania en el sector agrícola mexicano. El referido conflicto, como ustedes ya saben, ya ha entrado en su segundo mes y lamentablemente las preocupaciones por la pérdida de vidas, la tragedia y sus consecuencias siguen en aumento. Y el ámbito comercial no está exento de padecer ramificaciones del conflicto, como tampoco estamos exentos de que este conflicto tenga impactos en nuestro país. Por ello nos pareció valioso poder hacer un ejercicio que nos ayude a identificar lo anterior con una dimensión amplia, considerando que si nos vamos a los últimos 3, 4 años, la economía internacional ha atravesado al menos 3 eventos que han afectado fuertemente a las cadenas de suministro. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es el primero de esos eventos, en 2017, a partir de 2017, la pandemia, a partir de 2020, y ahora este conflicto que nos ocupa el día de hoy, y que México, como jugador relevante en el entramado comercial internacional, ha sido afectado por estos eventos. Esto nos hace tener en mente que, en primer lugar, la incertidumbre ya parece una constante en la planeación de negocios desde hace varios años y posiblemente permanezca como una constante en adelante. Y dos, que dado el alcance de estos eventos, incluyendo el día de hoy el de las sanciones que se están imponiendo por virtud del conflicto, probablemente estemos ante escenarios de transformaciones de más largo plazo, de más largo alcance que el plazo inmediato. Para hablar de ello, hoy contamos con un panel de expertos de primer nivel, quienes nos ayudarán a poner en contexto algunas de las preocupaciones que puede haber en la cancha comercial internacional y cómo ello se ramifica de distintas formas a la actividad económica, particularmente para el sector agropecuario y agroindustrial. Y me acompañan, como les digo, un panel de expertos de primer nivel. Empezará la discusión Moisés Zabaleta, quien es socio fundador y director de estrategia en Consultores Internacionales Handley. Cuenta con más de 3 décadas de experiencia en la Administración Pública Federal. Se desempeñó como director general de Comercio Internacional de Bienes en la Secretaría de Economía. Fue el líder negociador de México en temas tales como acceso a mercado, textiles, salvaguardias, reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio en diversos TLCs de México, más recientemente el TEMEC. Héctor Hernández es socio fundador de MAEI Consultores y es exfuncionario del gobierno federal con más de 26 años de experiencia en el servicio público. Se desempeñó como director general de Industrias Ligeras en la Secretaría de Economía, siendo responsable del diseño e implementación de políticas públicas para impulsar el crecimiento y las necesidades de abasto de las industrias ligeras del país, entre ellas la agroalimentaria. Y cuenta también con una amplia trayectoria en materia de negociaciones comerciales internacionales. Nos acompaña también Alexei Pinedo, CEO y fundador de APS Brokers, con más de 16 años de experiencia en la industria naviera, especializado en fletamento de embarcaciones para el transporte de carga a granel, como granos, cereales, minerales, carbón, acero, cementos, fertilizantes, entre otros. Asesora a clientes globales, regionales y locales relacionados con la industria agrícola, desarrollando estrategias logísticas con énfasis en la cadena de suministro y el transporte marítimo en diversas regiones del mundo. Realiza constantemente talleres teóricos y prácticos enfocados en equipos comerciales que deseen tener un mayor conocimiento del fletamento y operaciones marítimas. Y finalmente César Guerra, quien durante 25 años fue parte del equipo de negociadores comerciales internacionales de la Secretaría de Economía. Fue director general de Comercio Internacional de Bienes de 2007 a 2015 en esa secretaría, jefe de la Oficina Comercial de la Misión de México ante la Unión Europea y jefe negociador de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea de 2016 a 2019. Desde que dejó el gobierno de México, es consultor en comercio internacional en Bruselas sobre temas europeos, asesorando a países, empresas y asociaciones de productores en materia de comercio internacional y temas regulatorios con la Unión Europea. Cada uno de los ponentes va a contar con 8 minutos para su presentación. Les pido se mantengan atentos al tiempo. Luego de ello tendremos oportunidad de profundizar en la discusión mediante preguntas. A nuestros espectadores recordarles que pueden utilizar la función de preguntas y respuestas en el panel de control de video de sus pantallas, las cuales iremos tomando hasta donde el tiempo nos lo permita. Y sin más, vamos con Moisés.
Moy, sabemos que Rusia y Ucrania son de los principales productores a nivel mundial de diversos bienes, tanto agrícolas como en el sector manufacturero. Pero para ir empezando a entender las ramificaciones, ¿por qué le debe de importar a México este conflicto desde el punto de vista comercial? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar en este evento. Con respecto a tu pregunta, Roberto, bueno, pues actualmente vivimos en un mundo donde la interconexión de las naciones y de los negocios está sumamente vinculada. Y México es parte de ese engranaje geocomercial, por lo que cualquier abrupto desvío que haya en el mercado pues resulta en implicaciones para la producción, para la comercialización y consumo de los bienes y servicios. Entonces, este conflicto, a pesar de que está en otro continente, pues sí impacta en las relaciones comerciales de México, ¿no? Y por lo cual, pues para esto voy a hacer una breve presentación respecto al entorno general de este conflicto y cómo se enlaza en el comercio internacional. Es que voy a compartir pantalla para poderles dar un poquito respecto a las perspectivas que se tienen a nivel internacional respecto a este conflicto. Bueno, pues después de un mes de conflicto bélico, como tú lo comentabas, no se vislumbran señales que garanticen una pronta solución, lo cual ha conllevado a un escepticismo en el comportamiento y proyecciones que se tenían a inicios de este año sobre el comercio mundial. Asimismo, se está generando un desbalance en el intercambio de mercancías agrícolas, donde intervienen un diverso grupo de factores, entre ellos pues, las consecuencias de la pandemia del COVID, la importancia de Rusia y Ucrania en la producción de algunos productos del sector agroalimentario, la dependencia de varios países del suministro procedente de estos países, la volatilidad en el incremento de los precios, el impacto en las cadenas productivas que utilizan estos productos como insumos, entre otras cosas. Ucrania y Rusia juegan un papel importante en la producción y exportación mundial de productos agrícolas, especialmente en productos tales como la cebada, el maíz, las semillas y aceite de canola, así como semillas y aceite de girasol. Los dos países exportan alrededor del 80% del comercio total en aceite de girasol, cerca del 30% de las exportaciones de trigo y aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de maíz. Entonces, esa es la gran importancia que tienen estos países dentro del comercio internacional. Un alto porcentaje de estas exportaciones va destinado a mercados asiáticos, a mercados europeos y así también a mercados africanos, por lo cual se estima que este conflicto va a tener afectaciones directas en países tales como Turquía, Egipto, India, Bangladesh, Pakistán, así como algunos otros países europeos donde las exportaciones de Rusia y Ucrania son importantes, ¿no? Sin embargo, se considera que también habrá implicaciones para diversos países en otras regiones, incluyendo el hemisferio occidental, aunque no son socios comerciales importantes para Rusia y Ucrania. Los riesgos indirectos que se presentan son importantes, ¿no? La disminución de la oferta mundial que se va a provocar, el aumento de precios, el agravamiento de las corrientes inflacionarias que existen. Entonces, todo está vinculado, ¿no? Adicionalmente, esto se hace más profundo por las sanciones económicas, financieras y comerciales que impusieron diversos países a Rusia por el conflicto, ¿no? Como todos sabemos, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Australia, Canadá, Japón, entre otros, han impuesto sanciones a Rusia. Unas sanciones que por una parte son, por así decirlo, generales o globales. Ustedes las pueden ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla. No voy a entrar en detalles considerando que esto ya
ya es muy conocido. Pero por otra parte, hay algunos otros países que han tomado medidas unilaterales en el sentido de establecer restricciones específicas a cuestiones tanto de servicios como de productos hacia Rusia, y que evidentemente afectan de manera directa al comercio, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos prohíbe la importación, estableció disposiciones que prohíben la importación de petróleo, productos pesqueros, bebidas alcohólicas, diamantes. También estableció disposiciones que prohíben la exportación de artículos de lujo, y esta lista es muy amplia. Asimismo, la Unión Europea también prohibió las exportaciones de determinados productos de lujo, y está haciendo planes para no depender del suministro de petróleo y gas de Rusia. Y de acuerdo con declaraciones de la Unión Europea, estos planes se van a implementar a no más tardar del 2030. El Reino Unido también tiene disposiciones que establecen un arancel de 35% en una importante gama de productos de diversos sectores, incluyendo el sector agroindustrial. Entre estos incrementos de aranceles a los productos están, por ejemplo, cereales, oleaginosas, bebidas, alimentos preparados, fertilizantes. Entonces, todas estas medidas, pues, evidentemente, adicional al bloqueo que tienen para Rusia, provocan un incremento en los precios y genera restricciones a la importación. Y bueno, adicionalmente también a las medidas establecidas por estos países, pues como respuesta a esta cascada de sanciones, Rusia también ordenó diversas medidas para restringir las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, se estableció una medida temporal que prohíbe la exportación de más de 200 productos que hayan sido importados de manera temporal a Rusia, y que engloban una gran cantidad de productos en diversos sectores, y entre ellos pues está la parte de la maquinaria agrícola. También aprobó restricciones a la exportación de manera temporal a la exportación de fertilizantes, así como trigo, cebada, centeno, maíz y azúcar. Si bien estas prohibiciones son a corto plazo, por ejemplo, azúcar es hasta hasta agosto de este año. De todos modos, pues es una restricción que va a afectar los mercados internacionales, ¿no? La suspensión temporal de la protección de la propiedad intelectual de las empresas que salgan de su mercado. Como todos ustedes saben, grandes empresas internacionales han suspendido operaciones en Rusia. Entonces esto ha dado como pauta de que Rusia ya no les va a respetar sus derechos de propiedad intelectual, y por lo tanto empresas que están establecidas en Rusia pueden hacer uso de cuestiones de marcas y patentes, ¿no? Asimismo, Ucrania también prohibió las exportaciones en productos agrícolas clave como trigo, maíz, granos, azúcar, carne con sus derivados, así como también en fertilizantes. Y esta prohibición, pues básicamente tiene el objetivo de satisfacer las necesidades de la población en productos alimenticios críticos y prevenir una crisis alimentaria derivado de todos los resultados del conflicto. Y bueno, básicamente se estima que el sector agropecuario tendrá repercusiones en diversos ámbitos, entre los cuales podemos mencionar el incremento de precios. El incremento de precios no solo para los productos agrícolas que produce y exporta Rusia y Ucrania, sino también en otro tipo de productos, ¿no? Primero, por ejemplo, el trigo y el maíz están alcanzando precios récords en las últimas semanas. De acuerdo con unas estimaciones preliminares que realizó la FAO,
bajo un escenario moderado, a mediano plazo los precios mundiales podrían incrementarse en un 10% para trigo, en un 9% para maíz, en un 9% para granos como centeno, avena, sorgo, y en 8.5% para otro tipo de oleaginosas. Sin embargo, bajo un escenario extremo, a mediano plazo estos precios subirían 19%, casi 20% para trigo, 14% para maíz, 16% para otros granos y 14% para otras oleaginosas. Entonces, esto va a repercutir de manera importante en el intercambio de mercancías a nivel internacional. Los precios de los fertilizantes también están subiendo. De acuerdo con algunas estimaciones, se menciona que este producto ya tiene 3 o 4 veces el precio más alto que los que se registraron en el 2020. Y esto aunado a que ya hace un par de años los precios de los fertilizantes estaban incrementando de manera considerable, ¿no? Entonces, también va a afectar al sector agrícola este incremento de precios. Los altos precios en el sector energético van a conllevar también a costos de producción mucho más altos, derivado de que el uso del gas, del petróleo y otros hidrocarburos que se utilizan para el proceso productivo de diversos productos agrícolas, ¿no? El pago de transacciones, considerando las sanciones financieras, los exportadores están enfrentando limitaciones y restricciones para poder pagar a sus proveedores, para poder pagar a sus compradores rusos. Los importadores también tienen dificultades, considerando que el envío de sus pagos por parte de sus proveedores no está siendo de manera inmediata o conforme a lo pactado antes del conflicto. Y pues esto desincentiva el hacer negocios en Rusia. El desabasto de ciertas materias primas también va a ser algo patente dentro del sector. Es muy probable que diversos países se queden sin proveeduría de fertilizantes. Ya ha habido declaraciones por parte de países con producción medianamente importante de que ya no hay disponibilidad de fertilizantes hasta finales de año. Incluso hay inventarios que están muy bajos en fertilizantes en los diversos países. Entonces, esto también va a tener repercusiones en el sector. Considerando que el trigo, el maíz y oleaginosas corresponden al primer eslabón de la cadena productiva de la agroindustria, pues también el hecho de que haya escasez de estos productos implicaría no tener la capacidad productiva para manufacturar bienes de la industria alimentaria que van con eslabones más arriba de la cadena, ¿no? La parte del cambio en las cadenas de valor. Los países productores están considerando incrementar áreas cultivadas que permitan tener una mayor producción para tratar de solventar la escasez que se viene a nivel internacional. Sin embargo, enfrentan ciertas problemáticas, por ejemplo, la temporalidad de los cultivos, el rendimiento de la tierra, la capacidad para que la tierra pueda cambiar de cultivo de manera prácticamente inmediata. Hay algunos otros países que han señalado que, derivado de la escasez de fertilizantes, en ciertas áreas de producción están evaluando la posibilidad de cambiar de cultivo o de cambiar de subsector agrícola. Es decir, por ejemplo, en lugar de producir maíz, van a dedicarse a la ganadería, considerando de que este tipo de actividades no requieren un incentivo de los fertilizantes. Asimismo, otros países han considerado el cultivo de otros productos para evitar riesgos de una escasez de abasto. Pero, sin embargo, esto implica que los países tengan la posibilidad de tener las capacidades técnicas y logísticas necesarias para hacer una cosecha adecuada. Por otra parte, aunque el conflicto se resolviera a corto plazo,
lo más seguro es que habrá una paralización del sector agrícola y de las cadenas de suministro debido a que pues Ucrania va a estar devastada por el conflicto. Ya hay destrucción de la infraestructura y equipos agrícolas, lo que hace que pues no sea viable la posibilidad de que tengan una reincorporación de las actividades agrícolas en Ucrania. Asimismo, la migración, el desplazamiento de los agricultores pues también hace difícil que se vuelva a la normalidad. La logística y el transporte, pues las medidas de restricción impuestas a Rusia han ocasionado la interrupción de envíos aéreos y marítimos de productos básicos producidos en Rusia, retrasos sustanciales en las entregas, así como incertidumbre y preocupación en la seguridad de las rutas de transporte. De la misma forma, se ha visto un impacto negativo en la capacidad global de la entrega, dado el cambio de las rutas de transporte, el hecho de que tengan que ser rutas más largas y por lo tanto haya más uso de combustible y pues obviamente el incremento en los costos de transporte pues es mucho más elevado. ¿Podemos ir cerrando muy en un minuto, por favor? Prácticamente ya estoy terminando. En la otra se agudizan los problemas de abastecimiento de alimentos. El trigo y la cebada son sumamente importantes para la seguridad alimentaria y la guerra podría reducir el suministro de estos productos, incrementando sustancialmente los precios. Y pues también los países que enfrentan crisis alimentarias pues se agudizaría en sus territorios, ¿no? También hay simulaciones por parte de la FAO donde en determinados escenarios indica que la escasez de productos agrícolas ocasionaría un aumento adicional entre 2022 y 2026 en el número de personas subalimentadas, que va casi del 8 al 13 a 13 millones de personas, que se incrementaría la crisis agroalimentaria, ¿no? Entonces, considerando lo anterior, México tiene que dar un seguimiento muy cercano a la evolución de estos elementos, ya que aunque el conflicto se desarrolla en un área geográfica diferente, pues México está vinculado con el comercio internacional y el impacto en los flujos y precios internacionales pues, se traduce en un impacto a México por el tema de disponibilidad de abasto. Y pues evidentemente esto tendría efectos a nivel interno en la producción y comercialización de productos agrícolas en México. Muchas gracias. Gracias, Moy. Nos excedimos del tiempo, vámonos rápidamente. Lo único que lo que principalmente recojo de tu intervención es que vamos a tener temas de disponibilidad, temas de abasto, temas de precio, temas de inflación, derivados del conflicto en la parte agroalimentaria. Héctor, ¿cómo aterriza esta problemática en el sector agrícola mexicano? Particularmente, ¿qué sectores vale la pena tener en cuenta como posibles sectores impactados como resultado de este conflicto? Hola Roberto y a todos los convocados, bienvenidos, buenos días a todos. Sin lugar a duda vamos a tener impactos. Yo quisiera concentrar algunas láminas que preparé en algunos cereales, creo que vale la pena, y quizá le vamos a poner algunos números a mucha de la información que Moy nos acaba de compartir de manera general. Entonces, si me permiten, les voy a compartir unas láminas. Espero que no tengan ningún problema. Ya las ven, ¿verdad? ¿Sí se ven? Sí, se ven. Gracias. Tú mencionabas algunos elementos que han incidido de manera importante y que nos han traído como marco para enfrentar esta crisis. Yo añadiría uno más, y ese tiene que ver con condiciones climáticas adversas, desde el ciclo 2018-2019, en estos tres cereales primordialmente. No es exclusivo de estos, también en el tema de oleaginosas, que no lo voy a tocar en este momento, pero creo que vale la pena referir que también el clima incidió de manera negativa en una mayor producción o mejor producción, no solamente de maíz, de trigo y cebada. Los problemas de sequía los hemos enfrentado desde 2018, 2019, 2019, 2020,
y los años subsecuentes. ¿Qué ha implicado esto? Bueno, pues ha traído consigo el que tengamos precios altos, no por virtud del conflicto en sí, sino que ya traemos precios altos de años atrás en estos tres cereales. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues si la producción no ha sido la suficiente para ir atendiendo los crecimientos normales en el consumo alrededor del mundo, bueno, pues se ha tenido que utilizar de manera importante los inventarios. Pueden ver ustedes en el cuadro, sombreado en amarillo, las caídas o los menores niveles de producción de maíz a nivel global, en trigo también, en cebada lo mismo, y abajo en los cuadros ustedes pueden ver el nivel de reducción de los inventarios. Por ejemplo, en el caso del maíz de 18 a 2020, la caída en los inventarios o la utilización de los inventarios fue del orden del 10%. Estamos hablando de alrededor de 41 millones de toneladas. ¿Quiénes fueron los países que tuvieron que hacer uso? Bueno, pues en el caso de México nos preocuparía que los proveedores importantes tuvieran esa problemática o hubieran enfrentado esa problemática. Y efectivamente así fue. Estados Unidos fue uno de ellos. De hecho, Estados Unidos en el ciclo 18-19 redujo su producción en alrededor de 20 millones de toneladas, mismas que después utilizó de sus inventarios. En el caso de trigo también hubo una caída. De hecho, la caída de trigo la estamos viendo en los años recientes, y una utilización de inventarios del nivel que ustedes lo ven ahí, en orden de los 15 millones y medio de toneladas. También Estados Unidos en este caso tuvo que utilizar los inventarios poco más de 10 millones de toneladas. En el caso de cebada también, aunque en menor medida. Esto creo que nos ayuda un poquito a dimensionar que los precios altos ya los traemos, y los traemos de años atrás. De aquí en adelante, para enfrentar la crisis, ¿dónde vamos a estar o cómo nos vamos a mover hacia adelante? Esta gráfica básicamente nos describe el comportamiento de los precios. La línea naranja refiere a los precios de trigo suave, la línea azul a los precios de maíz y la línea gris a los precios de cebada. Es decir, ¿por qué nos estamos abocando en estos tres productos? Bueno, como ya lo decía por ahí Moy, están vinculados a industrias alrededor del mundo, pero en el caso de México, la industria es muy importante. En el caso de maíz estamos hablando de la industria de alimentos balanceados, de la industria y o sectores pecuarios que básicamente utilizan el maíz para alimentar a los animales, y o también la incidencia que tiene sobre la industria de la masa y la tortilla, en el caso del maíz. En el caso del trigo, desde luego tenemos una industria de la molienda y tenemos al mismo tiempo una industria de la panificación que está vinculada a los vaivenes de oferta y desde luego a los vaivenes de precio. Y en cebada, desde luego también, si bien está vinculada con el tema de panificación, la mayor parte de la cebada se utiliza, por lo menos en México, para la producción de las cerveza. Entonces, este contexto de observar precios altos ya a finales de 2021, incluso a inicios del 2022, nos permite tener un escenario no bueno para enfrentar una problemática como el conflicto que se avecina. Como mencionaba hace un momento, el tamaño de proveedor que es Rusia y que es Ucrania. Con estos tres productos yo voy a poner un poquito de números a cada uno de estos países. Por ejemplo, tomando en consideración el promedio de las exportaciones totales de 2019 a 2021, hicimos estos rankings. Por ejemplo, Rusia es el sexto exportador de maíz, exportó 4 millones de toneladas, es el segundo exportador de trigo, alrededor de 35 millones de toneladas, y es el tercer exportador de cebada, alrededor de 5 millones de toneladas. En el caso de Ucrania, es el cuarto exportador de maíz, con alrededor de 27 millones de toneladas, el sexto exportador de trigo, con 19 millones de toneladas, y el cuarto exportador de cebada, con 5 millones de toneladas. Si hacemos un ejercicio rápido de cuánto es lo que exportan estos dos países en un año promedio, estaríamos hablando de entre 95 y 100 millones de toneladas. Y también consideramos que las exportaciones mundiales de estos tres productos son de alrededor de 435 millones de toneladas, estaríamos
concluyendo que la participación de Rusia y Ucrania en las exportaciones totales es del orden del 22% más o menos. Entonces, son importantes en el mercado mundial en estos tres cereales, sin lugar a duda. Juegan de manera importante en la oferta de estos cereales en el mundo, sin lugar a duda. A lo mejor de manera prioritaria en Europa o en los mercados asiáticos, no obstante, su incidencia dentro de la oferta, dentro de la demanda global, así como entre los precios, es más que relevante, por lo que es imperativo decir que tenemos que planear hacia el futuro en la medida en que el conflicto se extiende. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues ustedes saben que nosotros somos dependientes en alguna medida de los tres productos, de maíz, de trigo y de cebada. En maíz tenemos más o menos una dependencia del exterior del orden del 39%. En trigo tenemos una dependencia del orden del 69%, y en cebada, en los últimos años hemos retomado la importación. Por el gran crecimiento que ha tenido la industria de la cerveza, tenemos una dependencia de la... Entonces, la pregunta obligada es, ¿tenemos abasto o importamos de estos países? Bueno, en el caso de maíz no importamos de estos países, por lo menos no en este momento. En el caso de trigo sí importamos de estos países. En 2020 de Ucrania se importaron alrededor de 65,000 toneladas. En el 2021 de Ucrania se importaron 191,000 toneladas y alrededor de 30,300 toneladas de arroz. En el caso de cebada no tenemos proveeduría de estos países, no obstante, gran parte de nuestra proveeduría viene de la Unión Europea a través de Francia. El año pasado tuvimos proveeduría también de Alemania. Entonces, sí estamos vinculados con estos países, sin lugar a duda en estos productos. Seguramente hay algo también en el tema de oleaginosas que lo podríamos ver después. Creo que es importante tener en cuenta que sí hay una relación comercial con estos países, más allá de que el contexto global nos hace o nos vincula directamente con la oferta global y con los precios que pueden incidir en el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal productor, no solamente de maíz, sino también de trigo. La siguiente gráfica, también para seguirle poniendo números, básicamente son los precios promedio de los cereales en México, ¿no? Esta es información del SNIM. Aquí van a ver dos líneas, la azul y la naranja, básicamente son los precios de maíz puesto en la Ciudad de México y puesto en Jalisco. Como podrán observar, ya los precios están por encima de los 8,500 pesos la tonelada. En el caso de trigo ya está arriba de los 7,250 pesos la tonelada. En el caso de la cebada, arriba de los 6,420 pesos la tonelada. ¿Qué nos da o qué nos permite observar esta gráfica? Bueno, varias cosas, pero una de manera particular que creo que vale la pena destacar. Los precios de garantía que el gobierno estableció para este año ya se han superado con estos precios de mercado, ¿no? Estamos hablando de que en maíz hay un precio de garantía del orden de 6,278, más algo así como 160 pesos por tonelada de flete. Los precios del trigo, que son para este año alrededor de 6,400 pesos la tonelada, y hasta 6,900 en el caso de productores pequeños, evidentemente nos permiten pensar dos cosas: que el mercado ya está caro de entrada a la hora de enfrentar esta situación de conflicto, y lo que podemos prever en el futuro es que esta situación de conflicto pues, puede incrementar los niveles. Algunas proyecciones ya hacia los meses siguientes apuntan a que los precios de maíz, por ejemplo, estarían oscilando entre los 280 y los 290 dólares por tonelada. Evidentemente, a la hora de importarse a México se le incluyen las bases que ustedes bien conocen y que ya publicó también la SADER, y que en el caso del maíz estamos hablando de bases de entre 45 y 49 dólares. Entonces, estaríamos pensando que los precios con ese nivel de proyección futura pues, estarían superando los niveles que hoy ustedes ven aquí. En el caso del trigo, igual, las proyecciones incluso llevan a dólares por tonelada superiores a los 400. Y creo que eso nos tiene que poner en
en alerta porque evidentemente vamos a ver por lo menos algunos meses hacia adelante precios mucho más altos de lo que lo tenemos. Un minuto, ¿Qué Héctor, más podemos decir en el mercado nacional? Bueno, este conflicto ya está dándonos elementos para replantear muchas cosas. Por ejemplo, la inflación en energéticos. Ustedes saben que México es un importador de gas LP y de gas natural. Y aquí el gas natural ya en el comparativo quincenal, interanual de la primera quincena de marzo del 22 versus la misma del 21, ya trae un crecimiento del 23%. Y las gasolinas, desde luego, derivado del incremento en los precios del petróleo, que hasta la semana pasada ya superaban los $100 por barril. Bueno, los $100 por barril, bueno, ya trae incrementos importantes, superiores al 5% en el caso de la de bajo octanaje y del 8% en el caso del alto. ¿Cómo se ve la inflación? ¿Cómo se ve la inflación igual, la interanual a la primera quincena de marzo del 22 respecto a la misma del año pasado? La inflación general, ustedes la habrán escuchado ya, está en el orden del 7.29. Nosotros construimos una inflación en alimentos, que la pueden ver ahí, del orden del 12.55, y inflación en carne de res, que es uno de los sectores pecuarios que está siendo ya impactado y que seguramente lo será en los próximos meses. Cabe mencionar que en el caso de los sectores pecuarios hay una estacionalidad también incluso en precios. Aquí lo que estamos viendo en el caso de carne es que se pudiera estar adelantando esta estacionalidad, es decir, que los precios se adelantaran o los precios altos se adelantaran, y esto por virtud del incremento en los costos de producción, básicamente en los costos de maíz y desde luego en los costos de otros insumos como podrían ser los energéticos. Entonces, a grandes rasgos, estos serían algunos números que creo que permiten entender un poquito la explicación que hizo Moy y al mismo tiempo darles a conocer más o menos la visión de lo que pudiera ser un impacto en los tres principales granos que hoy estamos comentando. Estoy a la orden. Muchas gracias por su atención. Gracias, Héctor. Nos está corriendo el tiempo. Recordarle solamente a nuestros espectadores que pueden hacer uso de la función de preguntas y respuestas para ir haciendo por ese medio sus preguntas y sus comentarios. Lo que nos dice Héctor es: venimos ya de un contexto de precios altos, pero vamos a un contexto donde los precios o se van a sostener o van a ser todavía más altos, ¿no? Entonces, México como país vinculado a la oferta global, a las cadenas de suministro global, pues no va a estar exento de estas consideraciones. Y en ese sentido, pasando con Alexei. Alexei, yo te quisiera preguntar, particularmente en el tema de cadena de suministro y específicamente costos de transporte y de otros posibles impactos en la logística para mover bienes agrícolas, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué sectores pueden ser los más afectados? ¿Y qué se puede esperar en las próximas semanas y meses? Adelante, Alexei. Hola, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por el espacio. Y efectivamente, la última pregunta, ¿qué se puede esperar en los próximos meses? Es difícil de responder, ya que la disrupción logística ya viene desde el año pasado en muchos temas relacionados al COVID, congestiones portuarias, cambio de rutas específicas para el comercio de granos, entre otros, que hizo que el mercado de fletes subiese a niveles récords no antes vistos desde el año 2008-2009. Entonces, definitivamente, hoy en día entramos a un 2022 donde el mercado tuvo una corrección importante hacia la baja debido a la contracción en consumo de China. Acuérdense que el mercado de fletes marítimos sigue siendo un mercado manejado y driven por China. Entonces, definitivamente, cuando China bajó sus consumos durante su época de invierno y Olimpiadas, hizo que el mercado tuviese una corrección importante, pero nadie esperaba lo de Rusia y Ucrania, que generó nuevamente disrupciones logísticas en nuestro mercado de fletes. Yo rápidamente, porque sé que estamos cortos de tiempo, voy a presentarles unos pequeños bullet points para que nos ayuden de memoria. No sé si ven aquí mi pantalla. Sí. Entonces,
el inicio, como mencioné, del año partió con una corrección importante por parte de China, bajando sus consumos, pero hoy en día con la disrupción logística que estamos viviendo y los nuevos orígenes de embarque y mayor navegación por parte de los barcos, está haciendo que las tarifas, en contra de lo que uno hubiese pensado, que si le quitas al mercado más de 40 millones de toneladas de cereales o granos para ser transportados, el mercado debía haber corregido hacia la baja, pues no, ya que por más que no se pueda conseguir ese cereal inmediatamente en el mercado, ha generado cierta destrucción de demanda en otros commodities como en el carbón, en el mineral de hierro, que son muy importantes para la industria naviera y que hizo que los barcos empezaran a navegar durante distancias más largas. Hay mayor congestión portuaria en China debido a los nuevos contagios y lo que no ayuda para nada son los precios de los combustibles. Los bunkers, que se le llama los precios de los combustibles de los barcos, aumentaron hasta casi un 76% en algunos orígenes. Y eso se traduce inmediatamente por una fórmula matemática muy sencilla en el flete marítimo. No tienen ni siquiera especulación involucrado. Entonces, cuando el costo del transporte y del combustible sube en esa magnitud, los fletes inmediatamente reaccionaron. No tan solo eso está agravando el tema logístico en fletes de carga seca, granel y de contenedores también, sino que el crecimiento de la demanda sigue en aumento y la flota está en déficit. No se están construyendo nuevos barcos por miles de regulaciones que vienen en los próximos años en tema de construcción de los barcos graneleros y por la alta demanda de construcción de barcos de portacontenedores. Eso ha generado que hoy en día estamos operando en los tipos de barcos que transportan cereales con la misma flota de hace años e inclusive se nos vienen nuevas restricciones en el año 2023 por un tema de la regulación IMO que va a empezar a restringir la contaminación que generan los barcos. Entonces, eh, hoy en día, el mercado, después de haber tocado su punto más bajo en enero de este año, ya ha recuperado casi un 92%. Y si ven aquí la línea verde, estamos ya superando los niveles del año pasado, que ya considerábamos el 2021 un año con fletes muy altos a granel. La tendencia, lamentablemente, continúa en ese tipo de alza. No aseguramos, obviamente, que en los próximos 6 meses el mercado vaya a subir a los niveles récord vistos en octubre del año pasado, pero sí estamos viendo que ciertas zonas están siendo afectadas por esta crisis de Ucrania, como lo estamos viendo en el sur de Argentina, con los fletes llegando a niveles récord. El Golfo, Estados Unidos, también está empezando a aumentar sus valores debido a que los barcos están empezando a pedir mayores niveles de flete para ir al continente, Europa, ya no entran al Black Sea. El Black Sea ya las aseguradoras no están asegurando la entrada al Mar Negro, ya que hasta hace poco, hace días, se encontraron minas o bombas flotantes en el canal de Bósforos, que es el acceso al Mar Negro. Entonces ya definitivamente las aseguradoras no están permitiendo en algunas navieras entrar al Mar Negro. Entonces, el segmento que hoy en día se ve más afectado y que es el que entiendo yo consume bastante México y también nuestra región de Latinoamérica, es el segmento Handysize, que es el barco que hoy en día ha subido considerablemente y está empujando el mercado hasta encontrar que se estabilice. Y para encontrar esa estabilización, lo que tenemos que esperar es que, que China o el Asia deje de consumir o de empezar a demandar este tipo de barcos, como lo está haciendo hoy en día, que se estabilice la demanda en China o en el Far East, y que poco a poco veamos el trade en el Atlántico ordenarse, ya viendo de dónde se va a empezar a transportar o dónde van a empezar a consumir los granos que hoy en día no se están siendo exportados de Ucrania y Rusia. Y uno de los factores más importantes es el combustible. Si el combustible sigue a estos niveles, va a ser muy difícil que los barcos, mientras que sigan navegando distancias más largas, donde siga habiendo reducción de oferta de barcos, que el mercado tienda a corregir hacia la baja fuertemente. Ahora, el efecto contrario puede ser que hay una destrucción de demanda, ya que van a haber menos granos, que lo estamos viendo, siendo exportados de Rusia y Ucrania. No va a haber fertilizantes, que es una carga muy importante para muchos armadores. Los carbones y minerales están siendo transportados de distancias mucho más largas. Entonces, eso, sumado a una inflación, van a influenciar el mercado de fletes de todas maneras y posiblemente va a tomar un tiempo para ver una corrección hacia la baja.
Y por eso el mercado hoy en día se encuentra muy volátil en el mercado de fletes. Hay muy poca gente o charteadores que están tomando posiciones a largo plazo, ya que hay una gran chance de que el mercado tienda a corregir hacia la baja cuando esa oferta de carga que daba Ucrania y Rusia al mercado de fletes no pueda ser reemplazada de otros orígenes y que las rutas empiecen a estabilizarse en el Atlántico. Entonces, y hay que tomar una consideración a las nuevas regulaciones de la IMO 2023 que van a afectar el mercado de fletes, donde los barcos van a ser clasificados por tipo de barco, año de construcción, tipo de motor y contaminación. Y eso no voy a ahondar en esta charla al respecto, pero sí va a impactar porque es muy probable que los barcos naveguen un poco más lento, ya que van a contaminar menos y eso también va a quitar oferta al mercado. Entonces, lamentablemente, las señales que nos están mandando el mercado de fletes hoy en día están siendo muy ambiguas. Hay muchos fundamentals bullish de lo que está sucediendo hoy, pero también se esperan algunos tipos de, un tipo de corrección bearish en los próximos meses que todavía no lo estamos viendo. El mercado le está costando reaccionar al respecto y la demanda está siendo muy fuerte. Y como lo ven acá, esta es la ruta del Golfo, Estados Unidos, la ruta verde, cómo ha recuperado fuertemente los valores de costo de barco hacia Europa, ya que nadie quiere ir hacia Europa y todos quieren ir a Far East. Cualquier naviera con quien ustedes hablen hoy en día prefiere terminar en el Far East y cualquier naviera que está en el Far East, en Asia, Japón, Corea, no quiere reposicionarse en el Atlántico, porque hoy en día la ruta Interasia está pagando muy bien y los armadores no ven un profit posicionándose en el Atlántico, donde nosotros, como compradores de cereales, necesitamos el barco en el Golfo de Estados Unidos, necesitamos el barco en Europa, en algunos puertos, necesitamos el barco en Argentina, en Brasil, y lamentablemente, hoy en día traer un barco de trigo desde Vancouver hacia nuestras costas cuesta mucho más caro que antes sacar un barco de nuestras costas hacia el Far East. Y muchos de esos barcos que uno utiliza en Vancouver o en el P&W, en el Pacific Northwest, para cargar el trigo u otros cereales, eh, tenían un descuento para posicionarlos en nuestras costas, ya sea de México, de Perú, de Colombia. Hoy en día tiene un premium. Y por primera vez en la historia, esa ruta que es del Far East hacia nuestras costas de Latinoamérica, se le dice el backhaul. Hoy en día el backhaul paga más que el fronthaul, que es la carga que va hacia el Far East. Y eso no se ha visto, y al menos yo en mi experiencia nunca lo he visto, y muchos traders tampoco, y es algo inédito. Y es muy difícil hacer pricing hacia futuro con un mercado invertido. Entonces, todas las compras de trigo de Vancouver, las congestiones portuarias que estamos viendo en el Asia, está siendo cada vez más difícil poder abastecerse o comprar fletes para los próximos meses. Y eso obliga, lamentablemente, a que el mercado se mantenga short. Y cuando tú tienes a un charteador corto y una naviera corta, genera esta volatilidad donde puede ser que en un mes veas fletes $10 por encima de lo que cerraste una semana y al final del mes hay una reducción de $10. Hay una volatilidad en el mercado spot muy fuerte, pero por ahora la tendencia en el corto y mediano plazo es alcista en los fletes marítimos de carga seca a granel, posiblemente en contenedores, y uno de los principales drivers de destrucción de demanda y de oferta y obviamente de inflacionaria en el mercado de fletes se sigan muy de cerca los contenedores. Cuando veamos que el mercado de portacontenedores o los contenedores empiece a corregir hacia la baja, que lo dudo que suceda pronto, y cuando veamos que haya una contracción en ese mercado, es muy probable que influencie rápidamente en el mercado de granos y sea la primera señal para esperar a ver cómo corrige ese mercado. Mi recomendación como broker naviero es que no estén muy largos en fletes hoy en día, porque el mercado puede corregir, pero tampoco tan cortos. Tengan un pie adentro y un pie afuera dentro de esta incertidumbre. No jueguen mucho al spot, porque lamentablemente también la escasez de barcos, las congestiones portuarias, ahí mencionaron hace un ratito sobre el clima, que ahorita vamos a ver ciertos problemas en inundaciones, en problemas de restricciones en puertos. Hay que tener mucho cuidado y si uno es comprador de fletes, tratar de mantener un libro más o menos cubierto, pero tampoco tan largo, y esperar a que el mercado corrija cuando veamos dónde esa oferta de carga que había en Ucrania y Rusia se reposiciona y cómo se empieza a ordenar. Todo está muy fresco, el mercado naviero se demora en reaccionar lamentablemente ante este tipo de crisis y normalmente el mercado, como nos encontramos hoy, está con una escasez de posiciones y de barcos que está originando esta suba de fletes que
que no está ayudando a nadie, ¿no? Que no ayuda tampoco al alza de los commodities, que lo he escuchado hace un minuto. Y mientras que los combustibles se mantengan altos, va a ser muy difícil que los fletes caigan en el corto plazo. Muy bien, Alexei, muchas gracias. Muy clara la presentación y pues sí, con una perspectiva de... Podría ahondar más, ¿no? Pero hoy en día los fletes del Golfo, por ejemplo, del Golfo de Estados Unidos al Golfo de México, sí tienen hoy en día no un descuento, pero tiene un atractivo mayor que una carga del Golfo de Estados Unidos hacia el continente o hacia Europa, ¿no? Entonces, o inclusive cruzando el Canal de Panamá. Y eso que no hemos hablado de la congestión en el Canal de Panamá, que también está complicando bastante nuestra logística, ¿no? De granos, que eso también ha estado con problemas en los últimos meses. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, Alexei. Ya lo escucharon, un mercado volátil en materia de fletes y es necesaria la planeación, particularmente a corto plazo, sí. y pues hacer consideraciones respecto de qué tanto se involucra uno en el largo plazo en el tratamiento de sus mercancías. Vámonos con César rápidamente. César, tú estás pues cerca de la zona de conflicto, en el continente donde se está viviendo el conflicto. ¿Cómo se ven las cosas de cerca? ¿Cómo se ven las cosas de ese lado del mundo? Particularmente la Unión Europea, ¿qué tipo de señales de política pública, de política agrícola está lanzando al mercado ante esta problemática que ya la han comentado los presentadores anteriores? Adelante, César. Buenos días y muchas gracias, Roberto. Agradezco a Asli por esta oportunidad de participar en un panel con grandes expertos en el tema. En aras del tiempo voy a reducir de manera importante mi intervención. Trataré de ilustrar brevemente cómo están viviendo los efectos de la invasión, sobre todo en el sector agroalimentario y algunas acciones, como ya comentabas, que estamos empezando a ver recientemente. Citando al comisario de Agricultura de la Comisión Europea, el polaco Janusz Wojciechowski, la agresión rusa en Ucrania no solamente es una violación al derecho internacional, sino también una amenaza a la seguridad alimentaria internacional, como ya lo describieron los participantes que me antecedieron la palabra. De estas intervenciones podemos concluir que la situación actual es la tormenta perfecta por un incremento en los precios de los cereales, los fertilizantes y energía. Esto afectará a los agricultores, a los productores pecuarios y procesadores, por lo que también eventualmente al consumidor. A manera de anécdota, en Bélgica hay una gran preocupación porque el alimento nacional de uno de los principales productos exportados son las papas a la francesa, como las conocemos en México. Esta industria consume cantidades enormes de aceite de girasol porque el producto lleva un proceso de precocinado y la mitad de este aceite proviene de Ucrania. Este hecho tiene muy preocupados a procesadores del producto, a los restauranteros y al propio gobierno. Se espera que las grandes empresas encuentren alternativas de suministro, pagando un costo adicional por este ajuste. Sin embargo, la mayor preocupación es que las empresas pequeñas y medianas, este ajuste será aún más costoso. Hay que recordar que una gran cantidad de productos procesados utilizan el aceite de girasol como insumo. Ahora, yendo a tu pregunta puntual, ¿qué está haciendo la Unión Europea? En particular, voy a citar algunas acciones de la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea para paliar esos efectos. Bueno, pues desde la semana pasada la Comisión Europea anunció, por ejemplo, como una de las acciones que va a implementar, comenzar a sembrar en las tierras que se dejan en conserva. De acuerdo a la política agrícola común de la Unión Europea, un porcentaje de las tierras cultivables se deja sin sembrar por cuestiones de conservación. Sin embargo, incrementar la oferta ayuda. Sin embargo, no se espera que esta medida rinda grandes frutos porque se estarían habilitando las tierras menos productivas, lo cual, dicho sea de paso, también afecta a los planes de la Unión Europea para lograr una agricultura más amigable con el medio ambiente dentro de su estrategia de la granja a la mesa, dentro del Pacto Verde Europeo. Otra medida es el anuncio de un plan de ayuda financiera para los productores del campo de 500 millones de euros que saldrían de un fondo para crisis. Estos subsidios ayudarían a compensar los precios de los fertilizantes, sin embargo, esta medida no regresará a los precios a sus niveles anteriores. Otra medida es que se crearán corredores verdes para habilitar el cruce entre Polonia y Ucrania de alimentos y animales en ambos sentidos.
Ese ejercicio se implementó durante la pandemia y hace sentido por el cierre de los puertos en el Mar Negro, como nos acaba de comentar Alexei. Sin embargo, esta medida no modifica las dificultades que hay en Ucrania para continuar produciendo alimentos. Ahora, en materia de alimentos, para la sociedad europea se espera un incremento de precios, pero no se llegaría al grado de tener anaqueles vacíos por lo pronto. Sin embargo, para países de Medio Oriente y Norte de África, donde su abastecedor tradicional es Ucrania, hay temores de hambruna, lo que podría conllevar a problemas políticos. Hay otras medidas de orden de política comercial que están rondando el ambiente como consecuencia de la invasión, y es el temor al establecimiento de medidas proteccionistas que obstaculicen el comercio de bienes. Sobre este tema, hay que recordar que la Unión Europea funciona como un mercado único, donde hay libre circulación de personas, bienes y capitales entre los 27 Estados miembros. Sin embargo, ya vimos durante la pandemia que, en contra de la voluntad de la Comisión Europea, algunos países miembros como Francia impusieron restricciones a la exportación de bienes usados para controlar el COVID-19. Es por ello que, siguiendo los acuerdos de la semana pasada de la cumbre del G7, el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, reiteró ante el Parlamento Europeo que en estos tiempos de turbulencia se debe evitar imponer restricciones a la exportación porque el efecto sería exportar el hambre a los países en desarrollo. Sin embargo, Hungría acaba de anunciar la aplicación de controles a sus exportaciones de cereales, lo cual no fue obviamente muy bien recibido en Bruselas. La directora general de la OMC expresó su preocupación ayer por las medidas que algunos países están adoptando para cerrar sus exportaciones, lo cual podría generar una reacción en cadena en otros países, lo que sería desastroso. Ahora bien, los lineamientos de política comercial de la Unión Europea durante el periodo de la actual presidencia de la Comisión, que va de 2019 a 2024, se titula Autonomía Estrategia Abierta. Este nombre en vivo surgió para atender las preocupaciones de algunos para ser autosuficientes por la difícil situación del abasto, sobre todo de equipo y material médico que vivió Europa en el año 2020. Pero agregaron abierta para dar claridad sobre que dicha preocupación no debería ir en contra de la apertura y el libre comercio que tradicionalmente apoya este continente. Sin embargo, como ya lo mencioné, la situación actual ya tentó a Hungría y los franceses son los principales promotores de la seguridad alimentaria, por lo que ahora están en una posición muy cómoda, demostrando de alguna forma que la autosuficiencia que ellos empujaban era el camino a seguir en el sector agroalimentario y en menor medida también en el sector energético. Es por ello que las medidas restrictivas en el comercio están latentes, no obstante el mercado único de la Unión Europea y los esfuerzos de la Comisión Europea. El éxito de la Comisión Europea para tratar de controlar a los Estados miembros, yo creo que mucho dependerá también de la duración del conflicto. En aras del tiempo, como dije, con esto termino mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César, por esa intervención y por sensibilizarnos o transmitirnos un poco cómo se perciben las cosas desde allá. Estamos sobre el tiempo, pero creo que todavía tenemos algunos minutos para poder tomar algunas preguntas del público. Tenemos una pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Si alguien la quiere tomar, se refiere esencialmente a la diversificación de mercado como opción para México, dado que no somos autosuficientes en una serie de productos. La persona que pregunta comenta que Australia es el tercer productor de cebada del mundo, el cuarto de trigo, primero en sorgo, y puede ser una opción para México. No sé si ustedes tendrían algún comentario al respecto. Sí, Roberto, gracias. Primeramente decir que desde luego coincidimos en que la diversificación de proveedores es una opción. Es una opción inmediata y real en el caso de México. Como ya se dijo, México está inmerso en la globalidad desde hace varios años. Hace unos años, curiosamente, entró en vigor el famoso TPP, Acuerdo Transpacífico. Uno de los socios es Australia. Los flujos comerciales con Australia, particularmente en el sector agroalimentario, se han empezado a incrementar. En el caso de cebada, nuestras importaciones, no solamente de cebada, sino también de la malta, se habían privilegiado desde Europa, incluso desde Estados Unidos, pero como mencionaba, y por ahí lo vimos en una lámina,
el año pasado ya tuvimos importaciones de cebada desde Australia. Sin lugar a duda es una opción de diversificación y es una opción para atender la demanda creciente de cebada e incluso de malta en el mercado nacional. Ahora, no hay que perder de vista que el hecho de que el conflicto se extienda por más tiempo, nos va a apretar más en la necesidad de buscar opciones, no solamente producirías, sino además otras opciones como países, ¿no? Y de las cuales México no estará exento. Algunas personas he platicado con ellas, incluso industriales, visualizaban la posibilidad de tener más apertura, es decir, de solicitar al gobierno trabajar en la eliminación de los aranceles temporales de nación más favorecida, puede ser otra opción, ¿no? Y por otro lado, también decisiones de política interna que le corresponden al gobierno, una en particular que está vinculada con la promoción de la productividad en el sector de granos. Esa yo creo que es una alternativa también permanente que siempre está sobre la mesa. Gracias. Gracias, Héctor. Antes de pasar a la pregunta que hace Eduardo de la Rosa, por lo que comentaste, Héctor, quisiera tal vez yo aquí fildearles otra pregunta. No sé qué tanto ya nosotros hayamos visto una película similar a la que se nos puede venir ahora. Hace unos 10, 12 años, en 2010, también hubo una crisis alimentaria muy fuerte, producto de fenómenos climáticos, si no me equivoco, también en Rusia, en Ucrania, sequías, etcétera, que restringieron el abasto de granos a nivel internacional en aquel entonces, con efectos incluso políticos, ¿no? Uno recuerda hasta la primavera árabe, etcétera, ¿no? En aquel entonces yo recuerdo, si la memoria no me falla, yo recuerdo que una serie de países se soltaron estableciendo medidas como restricciones a la exportación o impuestos a la exportación como tal. Y eso no terminó más que siendo contraproducente porque generó aún más problemas de abasto a nivel internacional. El día de hoy ya vimos que Egipto puso impuestos a la exportación. Tú, Héctor, hablabas de, en todo caso, ir en el sentido contrario, en el sentido de abrir más, si las economías están tan vinculadas, abrir más, liberalizar más, así sea de manera temporal. No sé qué comentario les merezca al respecto, dada la experiencia que se tuvo hace ya varios años en este sentido. Cualquiera de ustedes que quisiera contestar. Igual para complementar, Roberto, y seguramente aquí tanto Moy como César, incluso Alexei pudieran añadir cosas. Yo creo que en una situación con la que vivimos, donde parte de la oferta exportable tenemos claro que no la va a tener el mercado en el corto y o mediano plazo, y lo peor aún, que no sabemos cuándo se va a reanudar la participación de estos dos países en el mercado exportador, creo que no podríamos estar pensando en tomar decisiones de restringir el comercio. Por el contrario, entendiendo la lógica de algunos países que buscarían garantizar el abasto interno a partir de su propia producción, por el lado de México, y particularmente refiriendo a estos tres sectores, y reiterando el nivel de dependencia que tenemos del exterior, no podemos pensar en un mercado de fronteras cerradas, donde no podamos tener la posibilidad de darle a las cadenas productivas referidas hace un rato la posibilidad de tener acceso a los insumos. Si de por sí ya traemos precios altos, imagínate si todavía visualizamos fronteras cerradas. Gracias, Héctor. Tenemos dos preguntas más, interpretando la de Eduardo de la Rosa, o sintetizando tal vez la pregunta que hace Eduardo de la Rosa. Él pregunta si hay alguna percepción de tiempo, algún estimado de tiempo en el que se podría ver mayor afectación en precios de productos para los consumidores, o en el mercado mexicano particularmente. Por un lado. Por otro lado, saludos de Humberto
Arenas, y saludos de regreso, Humberto, un gusto verte participar acá. Nos pregunta las perspectivas de la aprobación de la versión modernizada del acuerdo con Europa. Entonces, les dejo las dos preguntas. Imagino que la segunda, César puede estar en buena posibilidad de contestarla. La primera, pues, abierta a quien de ustedes estime tomarla. César, ¿quieres empezar con la del Telecuam? Gracias, Roberto. Sí, pues la lectura que tengo es que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo saben de alguna forma cómo actúa el presidente de una manera autónoma. Saben que por ahí hay riesgos, hay roces. Mi lectura es que más allá de este intercambio difícil político, el principal problema, hasta donde sé y no se ha arreglado, es la petición de la Unión Europea para que el acuerdo entre México y la Unión Europea sean varios acuerdos conforme a las áreas de competencia de la Comisión Europea para negociar acuerdos comerciales. Dicha posición es distinta a cómo se negoció originalmente el acuerdo, que era un solo acuerdo que contenía todas las disposiciones bajo un solo paraguas, y que el gobierno de México actualmente prefiere tener este acuerdo único, que sea un solo acuerdo el que se firme, el que se ratifique en el Senado y por el Parlamento Europeo. Sin embargo, esto representa dificultades para la Comisión en el futuro. Estas dificultades ya las vivió en el caso del acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Separó los acuerdos después de esa experiencia en lo que aprobaron con Singapur y con Vietnam. Hacen esta misma propuesta a Chile, a Mercosur y a México. Mi entendido es que Mercosur y Chile ya aceptaron esa propuesta. Sin embargo, hasta donde me quedé, el gobierno de México seguía prefiriendo la opción de tener un solo acuerdo. Hay algunos simpatizantes dentro de los Estados miembros europeos para que se firme, sea separado, sea como un solo acuerdo. Pero bueno, la situación es esa. Sobre si las cartas y este ruido que generaron el intercambio, obviamente no ayuda a la ratificación, pero me parece que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo saben que algunas veces el presidente tiende a contestar de esta forma, pero la sustancia del acuerdo, lo que se negoció, va más allá, los beneficios para ambos lados van más allá de este afortunado intercambio. Gracias, César. Ivette Saldaña nos pregunta, y un poco quizá en seguimiento a la propia pregunta de Eduardo de la Rosa, nos pregunta Ivette el impacto que tendrían las familias en México de estas alzas de precios en alimentos y si ello pudiera llevar a una caída del poder adquisitivo y el aumento en la pobreza. No sé si alguno de ustedes quisiera tomar esa pregunta. Gracias, Roberto. A mí me gustaría hacer algunos comentarios. Lo que estamos viendo ya, y por ahí ponía una gráfica de los precios cuales se está vendiendo o se están vendiendo los cereales en México. Esos precios estaban en el acumulado enero-marzo 15. Ya traemos un incremento de precios, tanto en maíz como en trigo, y mencionaba que el nivel de precios que ya traemos supera incluso los precios de garantía que el gobierno se comprometió a cubrir a los productores en el país durante este año o para este año. Entonces, ¿tenemos efectos? Sí, ya tenemos efectos.
¿qué tanto pueden afectar a los consumidores? Decía también hace un momento, normalmente los precios de las proteínas cárnicas tienen una estacionalidad, es decir, tienden a aumentar más a partir de un momento durante el año. Por ejemplo, en el caso de pollo, los precios empiezan a incrementarse a finales de abril, principios de mayo. Los de cerdo por ahí de junio, julio hasta noviembre. Y los de res también por ahí de finales de mayo, principios de junio. En una gráfica que les ponía con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, había 3 líneas. La primera, el índice general del 7,26%, el incremento de la inflación general. Después incluíamos una que construimos nosotros con la inflación en los alimentos de arriba del 12% y una particularmente que incluimos que tenía que ver con la carne de res, donde ya se observaban niveles importantes de crecimiento en la primera quincena de marzo en comparación con la misma quincena del 2021. Entonces, ¿ya tenemos impactos en México? Sí, tenemos impactos en México. Los impactos van a ser mayores, es muy posible que sean mayores. Como les decía, los futuros de precios para los siguientes meses de granos, particularmente de trigo y maíz, se ubican en niveles de al menos 10% arriba de los que lo traemos ahorita. Les decía, los precios de trigo se estiman van a estar en los siguientes meses superando ligeramente los $400 por tonelada. Los precios del maíz oscilarán entre $2.70 y $2.85, $2.90 por tonelada. Entonces, ¿se prevé que estos incrementos puedan ser mayores? Sí. Y desde luego va a tener un efecto en el incremento o al incremento de los precios de los bienes que tienen como insumos primordiales el maíz, el trigo, seguramente la cebada. A grandes rasgos, ¿qué es lo que podría comentar? Muchas gracias. Gracias, Héctor. Y yo creo que complementándote ahí un poco, si me permiten a mí hacer un comentario, efectivamente, si las tendencias alcistas en los precios de los alimentos se mantuvieran y que esto pudiera llevar a una caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza, pues eventualmente si el gobierno no hace nada, si un gobierno no atiende esta situación, pues la propia situación inercial pues va a generar esa caída en el poder o esa profundización en la caída del poder adquisitivo y en el aumento de la pobreza. La cuestión será ver hacia adelante también si esta cuestión se agudiza, como un poco lo han transmitido los panelistas, qué tipo de respuesta viene de parte del gobierno federal o qué tipo de respuesta viene de las autoridades, por el lado monetario, por el lado fiscal y por el lado comercial. Al menos por el lado comercial, pues ya aquí se esbozaron algunas medidas más en el sentido de reconocer la realidad de México inserto en las cadenas globales de valor y la necesidad de evitar cortar el flujo de esas cadenas y en todo caso buscar facilitar el flujo. Y es un poco también yendo o teniendo en cuenta el comentario que nos hace Andrés Piedra en el chat. Saludos, Andrés, y muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, ya no veo más preguntas. Nuevamente, si no hubiera ya comentarios de parte de ustedes, agradecerles, Héctor, Moisés, César, Alexei, por su participación, a los amigos que nos acompañaron el día de hoy en el chat, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Estaremos colocando este video en redes sociales, en la página de Ansley, pondremos los datos de contacto de cada uno de los ponentes también por ese medio, en caso de que a ustedes les interese dar algún tipo de seguimiento con cada uno de ellos en particular. Y pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado el día de hoy y que tengan un muy buen día. Gracias a todos.